Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz. Tranquilizante natural de Nop Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan la entrevista de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. A esta hora desfilan y desfilan personas frente al féretro del Papa Francisco. Había salido de la Plaza San Pedro, había dicho algo después de estar tantos días internado en el hospital en Roma, y a las pocas horas falleció y fue muy sorpresivo y sorprendente para todos. Viene el balance y viene también lo que viene. Estamos con Marcial Sánchez, doctor en Historia, experto en Iglesia Católica, presidente de la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile, a quien le agradecemos que esté con nosotros para que nos ilustre acerca de lo que fue el papado de Francisco y también para que nos dé luces de lo que viene. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a usted, a la radio, que me haya invitado a poder conversar estos temas. Así, en pocas palabras, ¿cómo se podría definir o resumir lo que ocurrió con el papado de Francisco? Bueno, Francisco es un reformista. Yo lo estoy colocando a la altura de Juan XXIII. Es un reformista porque Francisco, cuando toma el poder y dice recen por mí, venía de un papa que había renunciado, y no necesariamente por la salud, sino había renunciado porque tenían 3 problemas graves. El primer problema es que había reventado la cara de Benedicto, a través del Boston Globe había reventado el tema de los abusos sexuales, fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en la congregación de los Legionarios de Cristo con Marcial Maciel, que él tuvo que hacer frente. Yo creo que Benedicto se dio cuenta que el problema era muy grave y no podía hacer frente. Entonces, ¿qué pasó? Lo toma Francisco, y Francisco, bueno, provoca una reforma que la podemos conversar, que llega a tal punto la reforma que hace un cambio en el derecho canónico, en el libro sexto del SIC, en donde plantea que si hay un problema dentro de una diócesis, ese problema tiene que ser solucionado desde el obispo hacia Roma, pero también presentar los antecedentes donde corresponda en el país a través de la justicia del lugar. Ese es un elemento súper interesante. Por otro lado, tenemos el Banco Vaticano. El Banco Vaticano también revienta fuerte en la época de Benedicto. Banco que hoy día, a través de las investigaciones pedidas por Francisco, hay una persona que está presa, malversación de fondos, negociaciones con la mafia, recursos que no llegaban donde decían que llegaban, por lo tanto, grave. Lamentablemente, la reforma del banco no se terminó, no alcanzó a terminarla y hubo resistencia de algunos sectores de la Iglesia. Y por el otro lado tenemos la reforma en general de la curia, una reforma que había quedado en veremos en la época de Juan Pablo II, y la reforma de la curia que termina más o menos en el 2021, es una reforma profunda, porque no solamente es colocarle los nombres de acuerdo y con la de dicasterio o unir, no, es mucho más que eso. Es una reforma en donde está el poder laical, él habla de la sinodalidad, es decir, está hablando de una iglesia no vertical, sino más bien horizontal, en fin. Pero sí, todo quedó en el papel, Tomás, todo. Y eso es lo más complejo del tema de lo que viene, porque al quedar todo en el papel, mira, quedó la reforma en el papel 2021, para poder aplicar la reforma son 10 años.
eso lo dicen los expertos que ven estos temas legales de la Iglesia. El tema del Banco Vaticano, al margen de la investigación que se llevó a cabo, recién se están revisando los fondos y sabemos que sabemos que el Vaticano tiene problemas serios de recursos, serios. Tan así que el Papa, en su momento, le quitó a los cardenales la posibilidad de que el propio Vaticano pagara hospedarlos. Ellos tenían que pagar su hospedaje, los recursos no alcanzaban, vendió los autos caros. Entonces uno dice, mira que austero. No, había un problema de recursos económicos también detrás. Y por otro lado, el tema de los abusos sexuales perpetrados, de acuerdo, por sacerdotes y por religiosas, amparado por obispos y también por cardenales en diferentes partes del mundo. Y digo eso a través de todas las investigaciones serias que se han hecho en Europa, no así en países latinoamericanos, serias, independientes, que han dado cuenta de números que son muy altos después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que significaba, de acuerdo a estos abusos. Entonces, ¿y qué hizo Francisco? Francisco colocó hizo la reforma, está en el papel, pero hay que llevarla adelante. Y para llevarla adelante, se necesitan ganas, se necesita inteligencia y además astucia y también, creo yo, ascendencia sobre sus pares. Y ese es un problema del Papa que viene. ¿Fue un Papa comprendido? No. Porque tuvo muchos detractores, ¿eh? Sí, no. Lo he dicho de muchos tonos en diferentes partes. Es un Papa que gobierna solo. Si yo tuviera que escribir un libro, que puede que lo escriba en algún momento, le pondría el Papa solo. Francisco piensa lo siguiente. Francisco, lo primero, se va de las habitaciones normales que tenían los papas, donde vivían solos en un edificio muy grande, y se va a vivir con la gente. ¿De acuerdo? Es decir, habían otros ahí. No come en la habitación. Él come con todos y le servían en una bandeja o un plato, pero la misma comida. Él llama desde Argentina, llama a un cocinero, ¿de acuerdo? Es decir, era un hombre que estaba preocupado. ¿Estaba preocupado de qué? Estaba preocupado de su integridad en términos generales, porque sabía que esta cosa venía compleja. Y cuando te digo la integridad... ¿Cómo? De su integridad. Eso es cuando una persona está preocupada de su integridad, es porque tú llamas a personas que te rodeen, que sean de la suficiente confianza para que los consejos sean los adecuados y que no sean los intereses de otros. Y también, ¿de acuerdo? ¿A esa integridad te refieres? Sí, no, a esa integridad, Y sabes que, y todo esto, deriva que es un hombre que se va quedando solo. No, es un hombre solo. ¿Por qué? Porque como buen jesuita, es un hombre que trata de solucionar los problemas. Los jesuitas tratan de solucionar los problemas, a veces no pueden, pero lo hacen, tratan. Y también son intelectualmente muy, muy hábiles y muy capaces. Entonces resulta que ahí, este personaje, de acuerdo a Francisco, y además él asume como jesuita sabiendo que no puede, ¿ya? Porque los jesuitas no podían tomar cargos de esta trascendencia, ni siquiera como obispo, ¿de acuerdo? Y él lo asume. Entonces es un hombre más bien solo. Efectivamente tenía un grupo cercano, era un hombre que llamaba permanentemente a Argentina, a sus parientes, es un hombre que llamaba a la señora que le hacía el aseo, ¿de acuerdo?, en el arzobispado de Buenos Aires. Es un hombre que tenía amigos en Buenos Aires que los llamaba y les consultaba. Entonces es un hombre que, una de las gracias de Bergoglio, que siempre siguió siendo Bergoglio. Es decir, no se vistió de papa. Y eso es lo que a mí más me llama la atención. Desde el primer día que siguió con los mismos zapatos que usaba en Buenos Aires, se colocó el alba blanca, no se puso alba roja, los zapatos rojos no se los puso, de acuerdo, se colocó una cruz, que es una cruz de hierro, no se colocó una cruz de oro. En otras palabras, él llevó una maleta pequeña y después se fue a pagar el hospedaje. Entonces, yo creo que nunca él, es decir, dimensionó esto. Mira, tan así, y ahí vienen los detractores de él, mira, hay un ejemplo que a mí me encanta cuando él dice, la fe es como abrir una Coca-Cola batida. Tú la abres y sale para todos lados. Entonces yo cuando escuché eso, dije, qué poco docto. Pero lo entendieron los jóvenes.
de acuerdo a lo que significaba. Ese vocabulario es el vocabulario del obispo de Buenos Aires y el mismo vocabulario que utilizó muchas veces de acuerdo en su pontificado. Vamos a hacer un pequeño alto. Preguntas que voy a dejar planteadas. ¿Viene una reacción por parte de sectores conservadores, sí o no? ¿Están unidos los sectores conservadores o están divididos? ¿Cuáles son los grandes desafíos de la Iglesia hoy? Hay una crisis de fe y por lo tanto todo lo que estamos hablando a lo mejor está todo de más y da lo mismo. Volvemos en un instante. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Conversamos con Marcial Sánchez, doctor en Historia, experto en Iglesia Católica. Algunas preguntas quedaron planteadas antes de ir a la pausa. A lo mejor estamos hablando, todo esto está de más, absolutamente, que este es un problema más bien de fe, es un problema simplemente sociológico, por último, porque alguien ha dicho, Francisco siguió vaciando las iglesias igual que Juan Pablo II, que Benedicto XVI, en países como Alemania, como en Francia, como en Brasil, la fuga continúa. Ya no hay sacerdotes, hay iglesias vacías, son museos. Lo que pasa es que la Iglesia Católica, en lo general, básicamente en el mundo europeo, ha vivido una crisis de credibilidad muy grande. Entonces, cuando tú tienes una iglesia que habla de los más desposeídos, habla de los más débiles, y tú dañas a los más débiles, históricamente es difícil de que la gente no se aleje. Ese es un punto. En el mundo latinoamericano, los guarismos también van a la baja en varios países, entre ellos Chile. Hoy día los mejores guarismos son 48%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y hay países, sí, en Latinoamérica que siguen siendo muy católicos. Pero si yo miro los guarismos en general, a la baja, absolutamente Europa, absolutamente a la baja. Si tú miras Asia, efectivamente tienes sectores de Asia, Filipinas, ¿de acuerdo? Tienes sectores de Asia, pero tú no tienes a Asia, ¿de acuerdo? Convirtiéndose al cristianismo, convirtiéndose al catolicismo, que no es así. En África también tú tienes países islámicos muy fuertes, ¿de acuerdo? Que están golpeando la puerta a los países cristianos en lo general, porque hay en el mundo africano, cuando tú te enfrentas a ciertos sectores del mundo islámico, tú no haces la diferencia que soy católico, por favor, y soy protestante, son todos cristianos. Entonces, obviamente que estamos frente a un problema de la Iglesia, y es un problema primero de credibilidad en los sectores europeos, latinoamericanos, norteamericanos, y por otro lado, el mundo que estamos viviendo, Tomás. Yo defino este mundo como nosotros estamos pasando en inteligencia humana, ¿de acuerdo? Hay una deconstrucción de la historia para poder entrar a una inteligencia artificial. Por tanto, tiene que haber un diálogo entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial de aquí a 5 años. ¿Dónde queda la espiritualidad? Ahí, y eso es lo que tú me estás planteando. Si no son capaces, comillas, las iglesias, en lo general, estoy hablando del mundo occidental, obviamente que la merma de la credibilidad de las instituciones iglesias va a ir bajando. No así la creencia en Dios, que ese es otro tema. Porque cuando uno habla de Dios, tú tienes dos posturas. Unos que lo niegan, pero para poder negarlo tienes que conocerlo. Eso, entonces saben que existe. Y por el otro lado están los que respetan
los que no les interesa, y esos son los que están creciendo, que llegan a un mundo, según los logaritmos ya están más o menos en un 30%, de acuerdo en Occidente, de personas que respetan, de acuerdo, pero entran y salen. Sí, Dios puede estar, sí, pero también lo perciben de muchas formas, que es una energía, que es un algo, que no puede ser la nada, tiene que haber un todo, en fin, y van armando un esqueleto individual de creencia, la creencia individual, ¿de acuerdo? En un mundo posmoderno que nos lleva a eso también. Entonces, ¿cómo responde la Iglesia Católica ante eso? Yo creo que ahí hay un problema serio que en este cónclave van a tener que conversar, si es que lo conversan, pero deberían conversarlo, porque de alguna u otra forma, si quieren proyectar Iglesia Católica de aquí a 50 años, así como está, van a tener que colocar las personas idóneas haciéndose cargo del poder. Y no solamente como papa, estoy hablando de vicario, estoy hablando de hasta nombramientos de obispo, la formación de los sacerdotes, que está absolutamente al debe en muchos países. ¿Ha caído el nivel de los sacerdotes? Absolutamente. ¿El nivel de los cardenales? También. Y ha caído por un tema, no lo digo yo, lo dijo Francisco, se preocupó de los seminarios, pidió a los seminarios que hicieran, esto es bien interesante, que hiciera cambios dentro de la formación, pero él hablaba de la formación integral, como la ecología integral, la formación integral que parte desde la individualidad hacia afuera, es decir, la racionalidad, pero también la espiritualidad. Y me consta, de acuerdo, que hoy día hay facultades de teología que solamente cambiaron un ramo de aquí a acá, y tienen los mismos profesores diciendo las mismas cosas. Entonces, al final, eso no es cambio. Lo único que estamos teniendo ahí es más de lo mismo, tenemos mallas distintas, pero en lo profundo no se ha hecho el trabajo. ¿Y por qué? Bueno, porque hay poder ahí, ¿de acuerdo? ¿Cuántos tendrían que quedar fuera? Es una mirada distinta. Yo sinceramente creo que la mirada de Francisco no se ha entendido en la dimensión de lo que corresponde. Yo no sé, la gente que nos está escuchando, nos está viendo, cuántos han podido leer, por ejemplo, Fratelli Tutti. Cuando uno lee Fratelli Tutti y uno se encuentra la crítica feroz que hace el neoliberalismo, al capitalismo, a las curvas de oferta y demanda, cómo esto nos va empobreciendo como Occidente, es muy duro, y él dice, y la única forma que podemos salir es siendo fraternos, ¿de acuerdo? El frater, siendo fraternos, entendiéndonos, comprendiéndonos, pero haciendo una ecología, una economía a escala humana. Pero tampoco se queda en esta economía a escala humana como uno ha escuchado a algunos personeros que trabajan en el área económica. No, entendiendo al que no tiene desde la dimensión de él, que es distinto, de acuerdo, a entregarle a él lo que tú crees que no tiene. Y eso lo dice. Y yo creo que esa es una encíclica a mirar, o la propia encíclica Laudus Dei, que te plantea el tema ecológico, la ecología integral, coloca en el tapete, ¿de acuerdo?, un tema de la casa común, es decir, esto nunca un papa había colocado el tema ecológico ahí en el tapete y diciéndole a la gente, hey, entiendan, hay un cambio climático, y si no hacemos algo, esto se nos acaba pronto, en esos términos, ¿de acuerdo? Y este hombre se atrevió a plantearlo desde su intelecto, con sus palabras, de acuerdo con su forma, hizo lo que pudo, pero yo creo que le faltó tiempo. 12 años y algo es poco para todo lo que él quería hacer. Hacemos un alto. Dejo pregunta planteada. ¿Dejó muchos heridos? ¿Vienen los conservadores a hacer una revancha? ¿Va a haber revancha de los conservadores? ¿Vuelve la curia? ¿Vuelve la curia en gloria y majestad? ¿Qué pasa con la relación con China? Porque China es el gran poder en estos instantes, en que él llegó a acuerdo con los chinos. Volvemos en un instante. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor.
Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Conversamos con Marcel Sánchez. A ver, viene la reacción de la curia que perdió poder, viene la reacción de los sectores conservadores. Recuerdo el Red Hat Report, lo que hacían los norteamericanos. ¿Qué es lo que hacían? Pasar un escáner, según ellos, a los cardenales que iban a participar en el cónclave para decir quiénes son los realmente confiables y además publicar esto. Contrataron a detectives, 40 investigadores, muchos del FBI, y dicen, a ver, culpa severa, el otro, acusaciones creíbles, este está limpio. A ver, es la reacción conservadora pagada por empresarios norteamericanos. Se viene la reacción, es verdad que hay un enfrentamiento entre los bergoglianos y los no bergoglianos que se viene ahora. Primera pregunta. Ahora, y para completar esto, dentro de esta disputa que puede existir, este cónclave, ¿todos se concentran y esperan una voz divina? ¿O es una negociación política? Voy a partir por la última pregunta. Sí, es una negociación política, yo lo he dicho. ¿Es política? Ya, absolutamente. Y te voy a explicar por qué. Porque, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto eligieron un papa. Hoy día van a elegir un administrador del Vaticano, van a elegir un gobernador del Vaticano. Es bien importante que además es papa y obispo de Roma. Aquí cambia el tema, ¿de acuerdo? Y te explico por qué. Porque si el Espíritu Santo sopla y está todo cerrado, yo espero que lo escuchen. Pero hoy día hay muchos sectores que no están con muchas ganas de escuchar, creo yo, al Espíritu Santo, y ahí vamos al tema de los conservadores. Hoy día el cónclave enfrenta tres posiciones muy marcadas. Una posición que es mantener las reformas de Francisco y profundizarlas, ¿ya? Otra que es el mundo conservador, que es dejar porque tú no puedes borrar con el codo, pero puedes dejar status quo, como diría un matemático, ceteris paribus, lo dejas constante, ¿de acuerdo? Y tú puedes dejar constante, claro que sí. Por ejemplo, la reforma del Banco Vaticano, dejarlo ahí. Hay cosas más importantes como, por ejemplo, la pastoral, de no sé qué cosa, en fin. Y eso puede suceder, y hay personas, de acuerdo, que hoy día dentro del mundo conservador están planteando que las mujeres tienen que seguir cumpliendo el rol que cumplen, de acuerdo, que dentro de la Iglesia Católica y ya más aún, de acuerdo, que los laicos deben seguir cumpliendo el rol que cumplen, es decir, no avanzar. Porque avanzar y además abrir la puerta, como decía Juan 23, para que entre aire, que es lo que hizo Francisco, ha dejado, como dices tú muy bien, muchos heridos. Y dentro de esos heridos hay muchos cardenales que han salido del mundo, de todos lados, pero muchos cardenales que se han sentido pasados a llevar dentro de su potestad. Y bueno, claro que dejó muchos heridos Bergoglio. Francisco. Y existe otro sector que le hemos llamado los diplomáticos, de acuerdo, que son los que están al medio. Y ahí existen los italianos. Ahí tenemos a Parolin, de acuerdo, que es uno muy interesante, Parolin, que se habla mucho de él. Y resulta que este cardenal es un cardenal que concita que era la mano derecha de Francisco en el gobierno de la curia romana, Pietro Parolin, pero concita adhesión. ¿Por qué? Porque los conservadores planteaban que él lo frenaba, ¿de acuerdo? Y también le explicaba si él hacía esto más rápido, oiga, sumo pontífice, en fin, era ese Pepe Grillo en la oreja, ya. Ese es Parolin. Entonces, puede concitar ciertas adhesiones, ese sector, de acuerdo, donde también tenemos personas que también vienen del mundo conservador, pero hay duros. Y aquí viene algo que yo lo tengo muy claro. Mira,
Durante el siglo XX, estos encuentros para elegir papas han durado 2-3 días. Acuérdate que si van más de 3 días es porque no se pusieron de acuerdo, porque la cosa está compleja adentro. Es decir, puede perfectamente provocarse una lucha de poder interna fuerte y probablemente uno de los grupos quiere ganar ante el otro grupo, porque aquí no estamos hablando, ojo acá, aquí no estamos hablando de algo menor. Cuando el Papa, por ejemplo, habla del mundo LGTQ+, de acuerdo al mundo homosexual, y dice, ¿quién soy yo para juzgar? Pero cuidado, dice, es una condición humana, es una cosa muy grande, de acuerdo, dentro del mundo católico, donde hay que recordar que hasta cuando estaba Benedicto era una enfermedad, de acuerdo, los mandaban de acuerdo a ciertos lugares para que se mejorara, y Benedicto los toma y los acoge. ¿Quién soy yo? Entonces, esa cosa tan pequeña que estamos viendo, o las mujeres, Banco Vaticano, Observatorio Romano, Vicariato, pidiéndole a los obispos que nombren vicario. Acá tenemos, de acuerdo, en el obispado de San Felipe tenemos una persona y una mujer a cargo, nada menos que de los sacerdotes de la zona, en términos pastorales. Tenemos párrocas también que están siendo nombradas en algunos países. Y eso hay gente que efectivamente le molesta mucho. Se nos fue el tiempo, pero una última pregunta rápidamente. Me dicen que tenemos que terminar, pero van a participar 135 cardenales. Sí. Él nombró 108. Sí. Y nombró cardenales en muchas partes del mundo, y no nombró cardenales donde había normalmente cardenales, habitualmente. Sí. Praga, Viena, Bruselas, Génova, Venecia. Más italiano. Sí. Claro, pero tampoco en París. Sí. París no tiene cardenal. Sí. No tiene cardenal Filadelfia, Los Ángeles, Milán, que siempre fue muy importante. Y dicen que nunca los reunió y que por lo tanto no se conocen los cardenales. Se van a llegar a conocer. ¿Cómo se van a poner de acuerdo en 3 días gente que no se conoce? Eso es real. Tú sabes que cuando elegí a un cardenal, porque me han preguntado y hemos conversado con otras personas, me dicen, es que tiene más del 70% fue nombrado por él, por tanto va a salir uno de su línea. No. Idoneidad, de acuerdo, capacidad intelectual, idoneidad y también transparencia y moral, de acuerdo. Él se preocupaba de eso. Él hablaba con cada uno de ellos, les planteaba y les decía, usted quiere ser cardenal, quiere trabajar en esto, lo que significa, mire, sus antecedentes, igual, sus antecedentes son... Pero él nunca pensó, como lo hizo Juan Pablo II en su momento, él nunca pensó, mira, este va a votar por nosotros, va a seguir mi línea. No hizo eso. Por eso que quedó absolutamente abierto este cónclave. Y más aún, por lo que tú dices muy bien, Tomás, no se conocen. Marcial, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz. Tranquilizante natural de Nop Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.